bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Hoy es miércoles 5 de febrero y estamos a través de Radio Adventista, la voz de la verdad, para poder estudiar la lección ¿Un Dios arrepentido? Es una pregunta. Se nos hace una pregunta: ¿Dios se arrepiente? Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor, aquí estamos, pecadores somos. Sí, hemos venido ante la cruz de nuestro Señor Jesús. Hemos confesado nuestros pecados y nos hemos arrepentido para que seamos perdonados y vivamos una nueva relación con usted. Santo Espíritu, siga trabajando en la vida de cada uno de nosotros. No nos suelte. Que con su ayuda reflejemos el carácter de nuestro Señor Jesús. En su nombre lo suplicamos todo. Amén. ¿Un Dios arrepentido? Nosotros, al escuchar esa palabra arrepentido, como dice ahí la lección, ¿puede Dios arrepentirse? Sí y no. ¿En qué sentido? Hemos visto que el carácter de Dios no cambia. Sin embargo, algunos textos bíblicos dicen que Dios se arrepiente. Humanamente hablando, arrepentirse implica reconocer que se ha cometido una falta o un error. Dios no ha cometido ni una falta, ningún error. Pero se utiliza esa palabra, que Dios se arrepiente, porque Él tiene castigos hacia la humanidad condicionales. Que si el hombre sigue duro y no quiere escuchar los consejos, los llamados, Dios actuará. Pero si las personas escuchan el consejo y se arrepienten, Dios no aplicará el castigo. En ese sentido es que dice que Dios se arrepiente. También dice, humanamente hablando, arrepentirse implica reconocer que se ha cometido una falta o un error. ¿Cómo es posible entonces que algunos pasajes bíblicos describan a Dios como arrepentido? Como les digo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es veraz. Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es justo. Y Él, en todos esos caracteres de su carácter, tiene castigos condicionales
y los presenta para que veamos que Dios emplea más la misericordia. Dios no se deleita en castigar. Dios se deleita en perdonar, en atraer a las personas hacia Él. Mire lo que nos dice Éxodo, capítulo 32, verso 14. Allí encontramos donde dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que habría de hacer a su pueblo. Un Dios benévolo, tardo para la ira, así es de que ¿qué nos dice allí en Éxodo 32, 14? ¿Por qué viene todo esto? ¿Qué acaba de suceder allá con el pueblo de Israel? Allá están en el desierto. Ellos han hecho un becerro de oro y se han prostituido, lo han adorado, y por eso dice allí dice allí en el versículo 11: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: ¿por qué Jehová se encenderá tu furor contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y sigue allí diciéndolos: acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y te daré, y le daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que os he hablado, y ellas la poseerán como heredad para siempre. Está en ese diálogo Dios y Moisés. Dios ha dicho que lo va a destruir a ese pueblo duro de servir, que le dará otro pueblo mejor a Moisés. Pero él dice no. Aquí hay varias cosas por las cuales Dios tiene ese tipo de diálogo con Moisés. Quiere ver hasta dónde están los sentimientos de Moisés para con su pueblo. Que allí él prefiere morir juntamente con su pueblo si es que Dios no lo perdona. Pero también está: ¿qué van a decir las naciones acerca del Dios que sacó a ese pueblo con mano fuerte, poderosa, que lo sacó para destruirlos? ¿Cómo quedará Dios? Entonces vemos a Moisés preocupado no de sí mismo, sino preocupado del nombre de Dios. Entonces dice ahí: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo habría de hacer a su pueblo. Vemos entonces esa palabra, se arrepintió. No lo hizo
desistió de hacerlo, porque su nombre quedaría mal. ¿Lo sabía Dios? Sí, pero él lo estaba haciendo para ver la reacción de Moisés. También encontramos en Jeremías 18, 4 al 10. Y dice, está allí con el alfarero. En el libro de Jeremías, está el allegado y ve y la vasija de barro que él hacía. ¿Qué pasó con esa vasija? Dice que esa vasija se echó a perder en sus manos, pero volvió a hacer otra. ¿Qué es lo que le está mostrando Dios a su profeta? ¿Qué es la enseñanza que le quiere dar? Dice que volvió a hacer otra vasija con el mismo barro, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra naciones y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si estas naciones, fíjense qué dice, pero si estas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal. O sea, no lo cumpliré en ellos. Son castigos condicionales. Dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de esas naciones y de esos reinos para edificar y para plantar. Pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Me recuerdo de Nínive, esa nación, esa ciudad de más de 120,000 personas, las cuales estaban por llenar la copa ya de la iniquidad. Dios llama a su siervo y le dice que vaya a Nínive y pregone un mensaje. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. ¿Qué pasó con ese pueblo? El cual no temía a Dios, vivía en completa desobediencia, pero conocían a Jonás. Sí, habían escuchado de él que los marineros lo habían aventado al mar, y de pronto lo ven en Nínive predicando. Para ellos, Jonás estaba muerto.
Pero andaba. ¿Qué pasó en Nínive? Dice que desde el rey, todo el pueblo, los animales, oraron, las personas ayunaron hasta los animales porque no comieron y buscaron a Jehová. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? Dios perdonó y no destruyó a la nación a la ciudad de Nínive, que era la capital de Asiria. Pero su siervo, su profeta, se enojó porque él quería que destruyera a los enemigos del pueblo de Israel. Pero se arrepintieron, no los destruyó. Hubo un reavivamiento dentro de toda esa gente, el cual el Señor los perdonó. Luego, ¿qué más encontramos? En el libro de Números, capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Él dice, el Señor Jesús dijo, que Él vino a este mundo a buscar y a salvar. Él no venía a destruir. Él hacía llamados, mostraba a la gente que si persistían en la desobediencia, les iba a llegar el castigo. Pero si se arrepentían, venía misericordia, perdón de parte de Dios. Así es de que Dios no miente. Él no vino a destruir. Daba oportunidades a las personas de reconocer su falta, arrepentirse y volverse de su mal camino. También nos dice en 1 Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Si nosotros lo vemos como un ser humano egoísta, sí tendría que actuar de acuerdo a lo que él dijo. Pero no olvidemos, Dios es amor. Dios es misericordioso, clemente, tardo para la ira. Y así es como tenemos que ver nosotros al Dios al cual adoramos. Por eso dice allí la lección. Estos pasajes declaran explícitamente que Dios no es hombre para que se arrepienta, y que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Leídos a la luz de otros pasajes, estos textos no pueden interpretarse en el sentido de que Dios no cede en absoluto, sino que transmiten la verdad de que no cede ni se arrepiente de la manera en que lo hacen los seres humanos. Dios siempre cumple sus promesas, y aunque cambiará de rumbo en respuesta al arrepentimiento humano, siempre lo hace de acuerdo con su bondad y su palabra. Dios suspende sus juicios en respuesta, ¿qué dice ahí? Al arrepentimiento.
precisamente porque su carácter es bueno, justo, amoroso y misericordioso. No es como nosotros, vengativos. Ahí vemos a Jonás. Él se enojó porque Dios no actuó como él había dicho. La mente del ser humano, para él, ¿qué son 120,000 almas? Que las castigue. Pero para Dios, con una es suficiente para mostrar misericordia, amor. Y eso es lo que mostró en Nínive. Hay otro, pero en este caso, Sodoma y Gomorra. Recuerda que estuvo el siervo de Dios intercediendo para que no destruyera estas ciudades de la llanura. Comenzó, si hubieran 50 fieles, si hubieran 40, si hubieran 30, llegó hasta 10. No la destruiré. No llegaban ni a 10. ¿Qué hizo Dios? Destruyó a esas ciudades con los poquitos justos que habían. No. Dios los sacó. ¿Y cuántos en total habían? 3. Ahí estaba Lot y sus 2 hijas. Nada más. Pero a los justos los protegió, los sacó. No fueron partícipes del castigo. Así en este tiempo final también hay castigos condicionales. Pero si tú te arrepientes y te vuelves a Dios de todo corazón, no caerán en ti. Mire lo que nos dice el consejo del espíritu de profecía. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, había dicho el Señor. Si Dios se había propuesto destruir a Israel, ¿quién podía interceder por ellos? ¿Cuántos hubieran abandonado a los pecadores a su suerte? Pero Moisés vio una base de esperanza donde solo aparecían motivos de desaliento e ira. Las palabras de Dios, ahora pues déjame, las entendió no como una prohibición, sino como un aliciente a interceder. Entendió que nada, excepto sus oraciones, podía salvar a Israel y que si él lo pedía, Dios perdonaría a su pueblo. Oró a la faz de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? Dios había dado a entender que rechazaba a su pueblo. Todas las naciones alrededor estaban observando para ver qué haría el Dios de Israel por su pueblo. Si éste era destruido ahora, sus enemigos triunfarían y Dios sería deshonrado. El Señor escuchó sus súplicas de Moisés y otorgó lo que pedía tan desinteresadamente. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 329. Dios requiere que confesemos nuestros pecados y humillemos nuestro corazón ante Él, pero al mismo tiempo debiéramos tenerle confianza como a un Padre tierno que no abandonará a aquellos que ponen su confianza en Él. Dios no nos abandona debido a nuestros pecados. Quizá hayamos cometido errores y contristado a su espíritu, pero cuando nos arrepentimos y vamos a Él con corazón contrito,
no nos desdeña. Hay estorbos que deben ser retirados. Se han fomentado sentimientos equivocados y ha habido orgullo, suficiencia propia, impaciencia y murmuraciones. Todo esto nos separa de Dios. Deben confesarse los pecados. Debe haber una obra más profunda de la gracia en el corazón. Los que se sienten débiles y desanimados deben llegar a ser hombres fuertes en Dios y deben hacer una noble obra para el Maestro. Pero deben proceder con altura. No deben ser influidos por motivos egoístas. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 411. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Eso está en El deseado de todas las gentes, página 588. ¿Qué dice al final de tu lección? ¿Qué significan las representaciones bíblicas de los cambios que Dios hace en su curso de acción? ¿Qué enseña esto acerca de la constancia de su carácter y del hecho de que entabla con sus criaturas relaciones de reciprocidad que impactan en él? Él es amor, pero no olvidemos su justicia. Dios manifiesta misericordia para con nosotros. Debemos prestar oídos a los llamados que Él nos hace, porque Él no quiere que el malo se pierda, sino que se arrepienta de su mal camino y se vuelva a Dios de todo corazón. Él quiere que todos seamos salvos. Pero ¿qué es lo que tú y yo queremos? Actúa buscando a Dios y haciendo su voluntad. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.